Bueno, vamos a explicar el segundo principio de la termodinámica, que tiene dos enunciados. Primero, el enunciado de Kelvin, que dice, lo voy a esquematizar con un dibujito. Dice que no hay ninguna máquina térmica que pueda convertir toda la cantidad de calor que extrae de una única fuente a una temperatura T en trabajo mecánico. Esto es imposible. Vamos a hacerle acá un círculo de prohibido. El otro enunciado es el de Clausius, que dice que no puede pasar espontáneamente calor desde una fuente fría, desde una fuente a una temperatura T fría hacia una fuente a una temperatura mayor, T caliente, donde T caliente es mayor que T frío. Esto es imposible. Entonces estamos frente a el enunciado de dos imposibilidades. Entonces, ¿cómo sería esto posible? Bueno, sería posible si yo tengo una fuente a una temperatura T caliente que le entrega una cantidad de calor QC a una máquina térmica, ¿sí?, que me entrega una cantidad de trabajo W, pero a su vez le cede parte del calor absorbido a una fuente a una temperatura menor, T fría, donde entonces T caliente es mayor que T fría y además se tiene que conservar la energía, ¿no? Se tiene que cumplir que este trabajo sea la diferencia entre el calor que entra y el calor que sale, ¿no? O sea, podemos decir que QC tiene que ser igual al trabajo más QF, ¿sí? O dicho como lo dije al principio, puedo poner directamente que el trabajo que obtengo es la diferencia entre la cantidad de calor QC y la cantidad de calor QF, que también le llaman calor residual. Entonces, así funcionan, ¿sí?, los motores de los autos, que tienen la fuente caliente, es el combustible, que se incendia dentro de un pistón. El pistón aumenta su volumen violentamente y empuja una biela que hace girar un cigüeñal que produce la rotación del motor. Y eso se produce cíclicamente, o sea, se expande, hace girar media vuelta, se vuelve a comprimir extrayendo los gases quemados, se vuelve a absorber aire con combustible, se comprime, se expande. Entonces se repite el ciclo y ese es el ruido que hace un motor de combustión, que se prrr, porque cada sonidito es un ciclo. Entonces la máquina térmica toma la temperatura, esta sería la temperatura del combustible y esta es la temperatura ambiente. Todos los motores, ¿sí?, entregan trabajo, pero también están calientes, entregan calor al ambiente. De todos los autos sale calor de abajo, que es el calor QF, el calor residual que se está entregando al ambiente. Y así funcionan las máquinas térmicas. Inclusive, ¿sí?, un ser biológico es una máquina térmica, porque si yo levanto un peso con mis músculos, ¿no?, estoy tomando energía de una fuente de la combustión de azúcares y de grasas, lo estoy convirtiendo en trabajo, pero también estoy elevando la temperatura corporal, ¿sí?, de esa combustión. Digamos, no se aprovecha todo como trabajo muscular, sino que una parte también se entrega como elevación de temperatura. Y en este caso, esto da lugar a una máquina que sí puede hacer esto, pero a costa de tomar, ¿sí?, energía. Se llama máquina frigorífica. Entonces a esta máquina le damos trabajo, ¿sí?, y hace fluir calor desde una fuente a una temperatura T fría a una fuente a una temperatura T caliente. Todos habrán comprobado que cuando vos tenés un aire acondicionado en verano, ¿sí?, de tu casa estás extrayendo calor y en la parte de afuera se entrega, ¿sí?, que sería el calor QF. Esto está frío dentro de tu casa y esto está caliente
afuera de tu casa, afuera de tu ventana, en la parte que está del lado de afuera. Otro ejemplo es la heladera. En la heladera vos tenés frío, el freezer y el interior de la heladera, ¿no? Y esto es la parte de atrás de la heladera que si vos metes la mano siempre está caliente, ¿no? Que le llamamos el condensador. ¿Y esto qué es? Esta energía es la que sale del enchufe de tu casa. O sea, yo le estoy entregando energía eléctrica que adentro hay un motor que le da este trabajo a la máquina cíclica, que es lo que se llama la bocha de la heladera, que es la que se encarga de bombear calor, ¿sí? Desde el freezer y la parte interna de la heladera hacia la parte posterior de la heladera. ¿Ok? Bueno, entonces, acá también yo puedo poner que este trabajo, ¿sí? Va a ser justamente la diferencia entre este calor que extraigo de acá y el calor residual que en este caso le estoy entregando a la fuente caliente. O sea, esto también va a ser QC, porque claro, esto es la suma de estas dos cosas que entran acá, salen por acá. La energía se tiene que conservar. O sea que acá el trabajo también es QC menos QF. Pero tiene, bueno, un significado distinto, porque acá esto está moviendo algo. De acá del sistema sale trabajo. En cambio acá el sistema está entrando trabajo. Entonces, hacemos la división, ¿no? Entonces a esto lo llamamos máquina térmica. Y a esta otra, máquina frigorífica. Entonces, en la máquina térmica vamos a definir lo que se llama un rendimiento. Rendimiento, y en algunos libros lo llaman eficiencia. Son sinónimos. Lo que pasa es que algunos libros de termodinámica le llaman rendimiento al de la máquina térmica y eficiencia al de la frigorífica. Pero en los dos casos se trata de un rendimiento. Lo que pasa es que tiene un concepto diferente el rendimiento acá y el rendimiento o eficiencia acá. Entonces el rendimiento yo lo represento con esta letra griega, que es la letra griega eta, que es como una N, pero que acá tiene como un ganchito. Entonces el rendimiento es, ¿sí? Definición de rendimiento de la vida, de cualquier cosa. Es lo que obtengo, acá lo que obtengo es trabajo, dividido lo que gasto. Lo que gasto es la energía, ¿sí? QC, que me está suministrando el combustible, por ejemplo, ¿no? Esto me va a dar el rendimiento. ¿Cuánto me rinde esta energía disponible que yo tengo para producir trabajo? De la cual, ya lo que dice el enunciado de Kelvin, es que de trabajo puedo producir una parte de esta energía. Otra parte la tiro como calor residual. Claro, cuanto mayor sea la cantidad de trabajo que obtengo, mayor va a ser el rendimiento. Pero ven que este cociente es menor que 1, porque siempre, ¿sí? Por la misma imposibilidad que planteó acá Kelvin, siempre el trabajo que obtengo va a ser menor que el calor que sale de la fuente. Si fueran iguales, se estaría produciendo lo que está prohibido. ¿Okay? Siempre esto va a ser menor que esto porque lo que falta está acá, está yendo para allá. Entonces por eso este rendimiento siempre va a ser menor que 1. En cambio, el rendimiento o eficiencia en la máquina frigorífica también, ¿sí? Le vamos a poner una letra epsilon acá para diferenciarlo. También es lo que obtengo dividido lo que gasto. Pero acá lo que obtengo yo es lo que me interesa acá obtener, es cuánto calor le voy a sacar al freezer o le voy a sacar a tu casa para enfriarla. Entonces acá voy a dividir QF dividido el trabajo que le estoy dando desde afuera. Entonces en este caso esto toma cualquier valor, ¿sí? No es menor que 1. Igual vamos a ver que esto tiene un límite, ¿sí? Cuando ahora empecemos a hablar de una nueva función de estado que es la entropía. Entonces, en principio, para que se cumpla el segundo principio de la termodinámica, en una máquina térmica tiene que pasar esto, ¿sí? Y en una máquina frigorífica tiene que pasar esto. Pero bueno, vamos a ver ahora que esto tiene un límite. Entonces, vamos a aplicar una función de estado que se llama entropía, que la vamos a ver más en detalle después que terminemos con las máquinas térmicas, que la entropía es una función de estado que a lo sumo puede permanecer constante, pero siempre tiene que aumentar. La variación de entropía de toda la máquina es la suma de las variaciones de entropía de cada parte de la máquina. Tenemos la variación de entropía de la fuente caliente, más la variación de entropía de la máquina térmica, más la variación de entropía de la fuente fría, tiene que ser mayor o igual a 0.
Es decir, tiene que aumentar o permanecer constante. Cuando una variación es cero, significa que la variable permanece constante. Cuando una variación es positiva, significa que la variable aumenta. Entonces, la variación de entropía de la máquina térmica es cero porque es una máquina cíclica. Entonces, en toda función de estado, como pasaba con la energía interna, la variación de una función de estado en un ciclo siempre es nula. ¿Y cómo se calcula la variación de entropía, ¿sí?, de la fuente? Bueno, va a ser el calor que entrega la fuente, QC, que como es entregado le tengo que poner un menos acá, dividido la temperatura a la cual está entregando ese calor, más el calor, ¿sí?, de la fuente fría, dividido la temperatura a la cual entrega ese calor, y esto tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a pasar este término, ¿sí?, restando para este lado. O sea que acá me va a quedar menos, ¿sí?, QF sobre TF, y acá me quedó menos QC sobre TC. Y ahora voy a pasar, ¿sí?, la temperatura TF multiplicando, que es un número positivo, así que no cambia la desigualdad. Entonces acá me queda menos QF sobre QC, y acá me queda menos TF sobre TC. Sigue siendo esto entonces una derivación que hacemos de la condición de que la variación de entropía tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces se convierte ahora en esto, que este cociente cambiado de signo tiene que ser mayor o igual que este cociente cambiado de signo. Bueno, ahora le voy a sumar 1 a ambos miembros. Entonces acá me va a quedar 1 menos TF sobre TC mayor o igual que 1 menos QF sobre QC. Y esto que está acá, si lo miran, es lo mismo que tengo acá. Porque si acá QC lo reparto, acá me queda 1 y acá me queda QF sobre QC. O sea que esto es el rendimiento de la máquina. Y esto que tengo de este lado, lo vamos a llamar rendimiento ideal. ¿Sí? Es decir, hay un rendimiento ideal máximo. ¿Ven que este rendimiento es menor o igual a este? ¿Puede llegar a ser igual? No, no puede llegar a ser igual. En una condición ideal serían iguales. Lo que pasa en la realidad es que nunca se logra la igualdad. Siempre este rendimiento va a ser menor que este. ¿Ok? Entonces, a este rendimiento lo llamamos rendimiento ideal o rendimiento de la máquina térmica reversible, que esa es la condición, ¿sí?, que tiene una máquina para que la variación de entropía sea igual a cero, es cuando se produce esta igualdad. O también esa máquina térmica ideal que es reversible y que tiene este rendimiento máximo, la llaman máquina térmica de Carnot. ¿Ok? Entonces nos quedó una fórmula para calcular el rendimiento de la máquina, que es 1 menos QF sobre QC, y la otra fórmula para calcular el rendimiento máximo o de Carnot, el rendimiento ideal, que es 1 menos TF sobre TC. Es decir, que no solamente se tiene que cumplir esto que le llaman el primer principio, que es el balance de energías, ¿sí?, que tengo acá, sino que además hay una limitación para las temperaturas entre las cuales puede funcionar la máquina, que está dada por la fórmula esta que nos quedó acá del rendimiento ideal. En el caso de la máquina frigorífica se puede, ¿sí?, hacer una deducción de manera que la eficiencia máxima, ¿sí?, nos va a quedar bien el parecido que hay entre calores y temperaturas. Bueno, nos queda igual, nos queda acá, mirando esto, temperatura fría dividido temperatura caliente menos temperatura fría, es lo que se llama la eficiencia máxima, ¿sí?, o eficiencia ideal de Carnot, ¿sí?, o reversible, todos esos sinónimos, ¿sí?, ideal, Carnot, ¿sí?, o reversible. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo de las dos situaciones para ver cómo se usa esto. Bueno, voy a hacer el problema 7, que es más o menos se pone en juego todo lo que tiene que ver con la máquina térmica. Entonces dice, una máquina térmica, bueno, representada con este esquema,
estaba más arriba en la guía, produce 4,5 kilocalorías de trabajo. O sea que vamos a copiar acá los datos. El trabajo que produce 4,5 kilocalorías. Y posee un rendimiento, el rendimiento entonces es del 23%. Si las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría son, la temperatura de la fuente caliente dice que son 650 Kelvin. La temperatura de la fuente fría dice que son 180 Kelvin. Entonces con esos datos me dice calcule la variación de entropía de ambas fuentes, la del universo, e indique si una máquina así puede existir o no. Nosotros para calcular la variación de entropía, como vimos en la explicación anterior, tengo que el delta S de la fuente caliente más el delta S de la máquina térmica, que es cero porque es una máquina cíclica, más el delta S de la fuente fría, bueno, tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, el delta S de la fuente caliente va a ser la cantidad de calor que entrega la fuente dividido la temperatura a la cual lo hace. Pero le tengo que poner un signo menos porque ese calor es entregado por la fuente. Y más, me queda este término que sería la cantidad de calor que entrega la fuente fría dividido la temperatura a la que está la fuente fría. Esto entonces va a ser el delta S total de la máquina. Acá lo que me pide es que calcule la variación de entropía de ambas fuentes. Entonces esta sería el delta S de la fuente caliente y este es el delta S de la fuente fría. Entonces el delta S de la fuente caliente va a ser menos, ¿no?, el calor que entrega la fuente caliente. No lo tenemos. Pero si tenemos el rendimiento, ¿no?, y tenemos el trabajo, entonces se puede averiguar, ¿sí?, tanto QC como QF. Primero, ¿no?, yo tengo que el rendimiento, vimos antes que era el trabajo, que es QC menos QF, dividido, ¿sí?, esto es lo que obtengo, dividido lo que gasto, ¿no?, que era QC. Bien. Entonces, esto, el 23%, es un número que es 0,23, ¿no? No pongas 23 acá porque no te va a dar. Entonces, acá tenemos dos incógnitas, ¿no? Pero tenemos el trabajo, que es esto de acá arriba, ¿no? El trabajo era 4,5 kilocalorías. Y entonces acá ya puedo sacar QC. Entonces me queda que QC es igual. Entonces, paso los 0,23 dividiendo, el QC multiplicando, y 4,5 dividido 0,23 me da 19,6, redondeando, kilocalorías, ¿no? Entonces ya con eso podemos sacar, para calcular ahora la variación de entropía, voy a borrar esto, entonces va a ser menos el QC, 19,6 kilocalorías, dividido la temperatura de la fuente caliente, que son 650 Kelvin. Y esto me da menos 0,03 kilocalorías sobre Kelvin, que son las unidades de la entropía. Ellos lo pusieron en joules sobre Kelvin. Bueno, entonces para pasar kilocalorías, primero para pasar a calorías, esto se multiplica por 1000, son 30 calorías. Y 30 calorías por 4,18 joules cada caloría me da 125,4 joules sobre Kelvin. A ver si me coincide. Sí, 125,97. Bueno, ellos siempre redondean raro. Bueno, entonces ya tengo el delta S de la fuente caliente, y ahora para calcular el delta S de la fuente fría necesitamos el calor recibido por la fuente fría. Entonces el calor que recibe la fuente fría, QF, lo puedo sacar de esta ecuación, porque el trabajo lo tengo, ¿no? Lo voy a poner acá. Entonces, que el trabajo eran 4,5 kilocalorías, igual a QC, que lo habíamos sacado antes, que era 19,6 kilocalorías. Acá no lo pongo negativo, ¿ves? Porque forma parte de esta otra ecuación. Menos, bueno, QF. Entonces, de acá sale QF, lo pasamos sumando para este lado, y acá hago 19,6 menos 4,5. Y esto me da 15,1 kilocalorías. Entonces ahora sí puedo calcular el delta S de la fuente fría, que va a ser entonces el calor de la fuente fría, 15,1 kilocalorías,
dividido la temperatura de la fuente fría, 180 Kelvin. Bueno, esto me va a dar en calorías, me da 0,0884 kilocalorías sobre Kelvin. Para pasarlo a joules, primero, bueno, lo multiplico por 1000, me quedan 84 calorías por 4,18, me queda 351,1 joules sobre Kelvin, que a ellos les dio 350,25. Bueno, entonces ahora viene la pregunta de si es posible que esta máquina exista. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es, sabemos que el rendimiento de la máquina es 23%, bueno, pero podemos calcular el rendimiento máximo. Si este rendimiento llega a ser mayor al máximo, la máquina no puede existir. Este rendimiento tiene que ser menor al rendimiento que voy a calcular ahora, que se calcula con las temperaturas. Entonces, el rendimiento máximo es igual a... Entonces, acá va la temperatura caliente y acá va la diferencia, la grande, que es la caliente, menos la fría. Así que esto sería 650 menos 180 y eso dividido por la 650. Y me da 0,72 esta cuenta, que quiere decir 72%. Así que la máquina puede existir porque si este rendimiento es menor que este, entonces puede existir la máquina. Así que listo el problema 7 donde se ponía en juego todo. Voy a buscar ahora un problema de máquina frigorífica para que lo veas, para que veas cuál es la eficiencia acá. Es un número cualquiera que no tiene nada que ver con un número menor que 1. Bueno, acá encontré un problema en una recopilación de ejercicios de parciales y de finales tomados en la cátedra de Ciudad Universitaria. Entonces dice: un equipo de aire acondicionado extrae en cada ciclo 40 joules de un ambiente, o sea que este es el calor que está extrayendo de lo que sería la fuente fría, que es el ambiente, 40 joules. De un ambiente que está a una temperatura de 300 Kelvin y entrega calor al aire exterior que está a una temperatura de 310 Kelvin. Si su eficiencia es 2/3, o sea que la eficiencia de esta máquina es 2/3 de la eficiencia máxima, ¿sí? Teórica. O sea, de la eficiencia máxima, vamos a poner acá, que era, o sea, la eficiencia normal de esta máquina, yo no tengo buena memoria, deduzco las fórmulas en el momento. Entonces era lo que obtengo, que es QF, dividido lo que gasto, que era el trabajo. Pero el trabajo es el calor que entregas acá, que es el más grande, menos el calor que sacas de acá, que es menor. Entonces, esto puesto con temperaturas es la eficiencia máxima. O sea que es TF dividido TC menos TF. Es decir que tenemos todos los datos para calcularla. Va a ser 2/3 de TF, que es 300 Kelvin, dividido 310 menos 300, que son 10 Kelvin. Entonces ves, el valor de la eficiencia es un número, ¿sí? Cualquiera, ni palos es menor que 1. 300 dividido 10 es 30, 30 dividido 3 es 10, por 2 me da 20. ¿Sí? La eficiencia y el rendimiento no tienen unidades, ¿no? Porque es un cociente, ¿ves? De dos cosas que tienen las mismas unidades. Bueno, entonces la eficiencia, ¿ves? Es 20 de esta máquina del aire acondicionado. Entonces, la pregunta que me hacen es calcular el trabajo que habrá que entregarle en cada ciclo. Entonces, A, me piden el trabajo que hay que entregarle en cada ciclo para que esto funcione. Entonces, ¿cómo es el trabajo? Y bueno, va a ser justamente el calor, ¿sí? QC, no olvidé ponerlo acá, menos QF. Pero tenemos QF, pero no tenemos QC ni el trabajo. Pero tenemos la eficiencia, ¿no? Acá está, ¿ves? La ecuación. Entonces, 20 es igual a QF, que era 40 joules, dividido, bueno, esto que sería justamente el trabajo. Entonces de acá podemos sacar ya el trabajo, que va a ser, paso multiplicando, el 20 dividiendo, 40 dividido 20 me da 2 joules. ¿Sí? Entonces, claro, fíjate que con solamente 2 joules que estoy entregando acá de energía eléctrica, ¿no? Que es el trabajo que le doy al motor, estoy sacando 40 joules de calor de acá y mandando la suma de ambos,
o sea 42 joules, a la fuente caliente. Entonces, cuando esto funciona como calefactor, que cuando vos usás un aire acondicionado en invierno, esto está dentro de tu casa y esto está afuera. Entonces vos estás gastando poquísima energía de la red y estás bombeando calor de afuera hacia adentro. Entonces es la forma más barata de calefaccionar. Bueno, y después me piden, ese sería entonces el punto A, y el punto B pide calcular la variación de entropía del universo por cada ciclo. Entonces, la variación de entropía del universo es la suma de la variación de entropía de la fuente caliente más la variación de entropía de la máquina, que siempre decimos que es 0, más la variación de entropía de la fuente fría. ¿Ok? Así que esto me da, para la fuente caliente, yo tengo entonces que QC, dijimos que es, bueno, si estos son 2 joules, esto es 42 joules. Así que esto va a ser 42 joules dividido 310 Kelvin. Y la variación de entropía de la fuente fría, como este calor es entregado, es menos 40 joules dividido 300 Kelvin. Como ves, esto va a dar positivo, ¿sí? Tiene que dar positivo porque la entropía del universo siempre aumenta, la variación de entropía siempre tiene que ser positiva. Hago 42 dividido 310 menos 40 dividido 300. Y esto me da, bueno, 2,15 por 10 a la menos 3, o sea, un valor muy chiquito. 2,15 por 10 a la menos 3, y bueno, me quedó en joules sobre Kelvin. Me da un valor muy chiquito, pero positivo, mayor que 0. Así que esa es la variación de entropía del universo en cada ciclo. Y terminamos este problema.